El Mefer. Antes que nada, me gustaría presentarme. Tengo 37 años, y solía trabajar en el cuerpo de policía local de mi ciudad natal. Actualmente estoy retirado debido a un incidente que tuve hace un par de años. Mi carrera como policía terminó una noche cualquiera, en la que recibí una herida mortal en mi pierna derecha en ejercicio del deber. Era una noche tranquila, estaba patrullando las calles junto a mi compañero. Eran aproximadamente las 11:30 p.m. y la ciudad ya se hallaba desierta, salvo por un par de locales aquí y allá aún abiertos. Al pasar frente a un supermercado, nos percatamos de que este estaba siendo robado por un hombre portando un cuchillo de carnicería bastante intimidante. Vimos desde afuera cómo la cajera abría la caja registradora y le entregaba el dinero, así que nos apresuramos a llegar a la escena. El ladrón ya estaba saliendo cuando entre mi compañero y yo lo acorralamos en la entrada. Le apuntamos con nuestras pistolas, pero el hombre ni se inmutó, y por su expresión facial y lenguaje corporal, deduje que estaba drogado. Como las leyes en mi país son una mierda, estábamos impedidos por ley a disparar a menos que ya hubiésemos sido heridos por la otra persona. Este loco fijó su vista en mí, y sin romper el contacto visual, comenzó a caminar lentamente hacia mí con el cuchillo en alto. Si yo hubiese sido cualquier otro peatón en ese momento ya habría disparado, cosa que no podía hacer siendo policía. Le advertimos una y otra vez que soltara el arma y se echara al suelo, pero no obedeció. Continuó acercándose lentamente, hasta que, sin previo aviso, echó a correr hacia mí. Blandió el cuchillo, con el objetivo de clavarlo en mi cuello, pero en ese momento trastabillé, caí hacia atrás y su cuchillo fue a dar a mi muslo derecho. Se hundió casi completamente, y, con una fuerza seguramente conferida por los estupefacientes, lo sacó en un rápido movimiento horizontal, cortando prácticamente todo mi muslo, desde la cabeza del músculo sartorio casi hasta la rodilla. Aquel fue el peor dolor que sentí en mi vida. Caí de espaldas al suelo, soltando mi arma. En ese momento, el ladrón se abalanzó sobre mí, dispuesto a terminar lo que había empezado, cuando fue electrocutado por el taser de mi compañero. Cayó al suelo en medio de convulsiones y finalmente dejó de moverse. Mi compañero lo inmovilizó, llamó a otra patrulla y a una ambulancia. Llegaron, se llevaron al ladrón y yo fui trasladado al hospital, donde tuvieron que hacerme una transfusión de sangre, pues mi vena y arteria femoral resultaron dañadas, e intentaron arreglar mi herida como pudieron, lo que no fue fácil, ya que muchos músculos, tendones y nervios resultaron gravemente comprometidos. Finalmente salí del hospital, pero con secuelas. Ya no pude volver a correr y en general no podía hacer movimientos rápidos con la pierna derecha, por lo que ya no servía en el cuerpo de policía de la ciudad. Desempleado, tuve que ir a vivir a la casa de mi hermano hasta conseguir otro trabajo. En cuanto al ladrón, por lo que me enteré, fue puesto en libertad pero 2 meses después lo asesinaron presuntos miembros de una pandilla rival. Lamentaba no haberlo asesinado yo, si quieren saberlo. Como sea, abatido y con una pierna inútil, tuve que ir a vivir con mi hermano menor. Permanecí en su casa por al menos un semestre. La convivencia era buena, pero a mi hermano no le hacía mucha gracia tener que mantener a quien solía cuidarlo cuando papá y mamá no estaban. Fue una mañana que recibí inesperadamente una llamada de un ex compañero del cuerpo de policía. Dijo que sabía de un trabajo que seguramente me encantaría. Era de guardia de seguridad en el turno nocturno, de una gran oficina de correos ubicada en un pueblito rodeado por bosque y montaña, alejado de la gran ciudad. Un lugar tranquilo donde no pasaba nada. El sueldo sería bueno y venía con vivienda incluida, una pequeña casa de la zona residencial a 3 cuadras de la avenida principal y 5 de la oficina de correos. Le dije que me interesaba, él dijo que iba a recomendarme y que estuviera seguro de que conseguiría el empleo, ya que un familiar suyo trabajaba en dicha oficina y que podría hacer unas llamadas. Dicho y hecho, 2 días después me llamaron diciendo que tenía el empleo y que comenzaría la próxima semana. Le di la noticia a mi hermano y comencé a empacar mis cosas para mudarme cuanto antes. El camión de mudanzas llegó y se marchó con mis cosas. Me despedí de mi hermano, dándole las gracias por haberme aguantado, me subí a mi auto y emprendí la marcha rumbo hacia mi nuevo hogar. El viaje duró unas 5 horas. En el último trecho, la verde llanura se convirtió en un oscuro y frondoso bosque, y de pronto la civilización apareció ante mí. Recorrí calles y la avenida principal del pueblo hasta finalmente llegar a mi nueva casa, donde me aguardaba un agente inmobiliario.
Me hizo firmar unos papeles y me entregó las llaves, pero noté que su rostro se había ensombrecido, como si fuera un verdugo a punto de acabar con la vida de alguien quien él sabía que era inocente. Varios vecinos salieron de sus casas, algunos me observaban desde sus ventanas, pero nadie se acercó a darme la bienvenida. En su lugar, se murmuraban cosas entre ellos. Me parecieron algo mal educados, supuse que no les gustaban los extranjeros. Di un saludo al aire, para nadie en concreto, y me apresuré a bajar mis cosas del camión de mudanza. Era jueves, y para el sábado ya estaba casi completamente instalado en la casa. Aunque era pequeña, tenía 2 pisos. En la planta baja había un baño, sala de estar, y una cocina. En el segundo piso había 2 dormitorios y otro baño. Decidí que ya había trabajado suficiente y decidí salir a dar un paseo por el pueblo para conocerlo. Al salir, de nuevo me encontré con miradas curiosas de mis vecinos, observándome desde las ventanas, pero no les hice caso. Durante la caminata me encontré con niños que jugaban en las calles, ancianos sobre sus mecedoras en los pórticos, parejas, muchos y concurridos locales, pocos autos, etc. Parecía un pueblo lleno de vida y me dije que podría ser feliz ahí. La única cosa que me pareció extraña, fue que presuntamente me crucé 3 veces al mismo individuo en distintos sitios. Un hombre delgado, de ropas andrajosas, siempre de espaldas a mí. Me extrañó un poco, pero después de todo aquel era un pueblo pequeño, y todo pueblo tiene sus personajes extravagantes. Regresé a casa, me preparé algo de cenar y me fui a dormir. El domingo transcurrió normal, solo que en una oportunidad, al asomarme por una ventana que daba al patio trasero de la casa, y desde la cual podía verse el bosque, me pareció observar al mismo individuo del sábado, caminando torpemente entre los árboles, hasta que perderse de vista. Llegó la noche del lunes. Me presenté a las 11 de la noche, donde conocí al gerente y a mi compañero de trabajo, Ernie, un anciano delgado y bajo, quien se encargaba, en el mismo horario, de vigilar el ala oeste de la oficina de correos, mientras yo cuidaba el ala este. Desde las 11 p.m. hasta las 7 a.m. las primeras 2 horas transcurrieron sin problemas. De tanto en tanto daba una vuelta por el ala este, o simplemente veía las cámaras de seguridad. Cuando regresé a mi puesto luego de rondar por el lugar, observé la computadora de mi escritorio. Una de las cámaras de seguridad exteriores estaba captando a aquel extraño individuo que había visto anteriormente el sábado y el domingo, de nuevo, dándome la espalda. Estaba parado, sin moverse, en la vereda frente al ala este. Me asomé por una ventana para verlo con mis propios ojos, y ahí estaba. La cicatriz de mi pierna me comenzó a cosquillear. Eso me daba muy mala espina. Al volver a mi puesto, volví a mirar la imagen de la cámara de seguridad en la computadora, y me encontré con que aquel individuo se había marchado. No se lo veía desde ninguna otra cámara de seguridad exterior, ni interior, por suerte. Luego volvió a eso de las 4 a.m., pero esta vez se hallaba frente a la entrada principal de las oficinas. Me dirigí hacia allá para enfrentarlo, pero al llegar, ya no estaba allí. Volví a mi puesto, y pude comprobar que no se lo veía por ningún lado en las cámaras de seguridad. Solo volví a verlo cuando salí del trabajo a las 7. El sol no había salido aún, pero en todo el trayecto hasta mi casa, que por cierto lo hacía caminando, podía ver a lo lejos a aquel individuo, de espaldas, siempre a una cuadra de distancia de mí. Troté como pude la última cuadra, cojo como un anciano, y al llegar a casa, entré lo más rápido que pude y cerré la puerta tras de mí. Me asomé por una ventana y pude divisar a aquella persona en la esquina por la que yo había doblado hacía apenas un minuto. Bajé todas las persianas y me dirigí a mi dormitorio, no sin antes cerrar la puerta con llave por si acaso. Lo cierto era que estaba bastante asustado. Al acostarme e intentar relajarme, noté que mi pierna volvía a cosquillear, y luego un terrible y nauseabundo olor a heces humanas, hierro, que podría ser sangre, y a animal muerto, probablemente un perro. Era un olor tan fuerte y espantoso que por poco vomito. No entendía de dónde venía, cuál era su origen, y eso contribuyó al sentimiento de ansiedad que se estuvo cocinando dentro de mí a fuego lento durante toda la jornada. Solo cuando aquel olor se fue, a eso de las 8 a.m., fue que pude conciliar el sueño. Dormí mal esa mañana y desperté a la 1 p.m. con la pierna entumecida, algo que no me ocurría desde hacía tiempo, aunque lo atribuía al cambio de clima. Fue durante el almuerzo que volví a sentir ese nauseabundo olor a mierda, sangre y animal muerto, lo que me impidió terminar de comer. La mesa en la que comía se encontraba al lado de una ventana, cubierta por la cortina, la cual daba al callejón por el que se podía acceder al patio trasero.
Mientras me esforzaba por no vomitar, aquel hedor alcanzó su mayor grado de fetidez cuando pude ver en la cortina la sombra de alguien que pasaba por el callejón, con dirección a la calle. Mis ojos se llenaron de lágrimas y me dieron arcadas, a la par que mi corazón iba a 1000 por hora a causa del intruso. Corrí hacia la ventana al lado de la entrada, y durante una milésima de segundo, pero no había nadie allí. Un rato después, con la mente más clara, pude deducir que aquel individuo accedió a mi casa desde el bosque trasero, saltando la valla y aterrizando en mi jardín, por lo que decidí llamar a un técnico para que instalara una cerca eléctrica encima de la valla que rodeaba mi casa para estar más seguro, lo que no fue barato, y a su vez, completamente inútil, pues esta misma situación siguió presentándose durante toda la semana siguiente, y la siguiente a esa, mientras mi pierna me molestaba cada día más. No alcanzaba a acostumbrarme a ese olor y tampoco dormía bien, por lo que usualmente me quedaba dormido en el trabajo, y solo despertaba cuando sonaba el pitido de la computadora, que me alertaba de cualquier movimiento captado por las cámaras en los alrededores, cuando comenzaba a molestarme la pierna, o cuando sentía ese repugnante olor a mierda, esta vez dentro de la oficina de correos. Fue durante una de aquellas jornadas que me quedé dormido y desperté cuando llegó a mí aquel olor. Comencé a lagrimear y tuve que tirarme al suelo para vomitar dentro del cesto de basura. Entonces me paré, y a lo lejos, entre las sombras de un rincón apartado, pude divisar a una persona parada, sin moverse. «Ernie, ¿eres tú?», pregunté, aunque era imposible que fuese él, ya que Ernie era más bajo y encorvado que aquella persona, que me veía desde la oscuridad. No me respondió. Lagrimeando por el olor y sintiendo que iba a vomitar de nuevo, y sin apartar la vista de aquel personaje, tomé la linterna del escritorio con una mano temblorosa mientras la otra se dirigía a mi bolsillo en busca de mi arma. Fue entonces que sentí una terrible puntada en la pierna derecha, exactamente igual al dolor que sentí la noche que me cosieron la antigua herida. Di un alarido y caí al suelo. La linterna cayó también, haciéndose añicos. Entonces oí como alguien atravesaba corriendo la habitación arrojando un par de muebles a su paso, el dolor comenzó a disminuir poco a poco y el olor se fue. Luego oí el pitido de la computadora, me levanté, y pude ver en la imagen de una de las cámaras de la parte trasera del edificio a aquel individuo extraño, alejarse torpemente hasta salir de la imagen. Ernie llegó 5 segundos después preguntando qué había ocurrido. Le dije que había entrado un intruso, pero que había huido. Llamamos a la policía y se presentaron un par de minutos después. Les expliqué la situación y vieron las grabaciones. Yo me salvé de decir que me había quedado dormido porque las cámaras del exterior del ala este solo captaron al individuo al momento de la huida, pero no cuando entró. Las cámaras del ala oeste tampoco captaron nada. Encendimos todas las luces y les enseñé el rincón desde donde aquel individuo me observaba, y pudimos notar pequeñas gotas de sangre coagulada en el suelo, y un rastro de ellas que daba a una habitación adyacente con una pequeña ventana por la que presuntamente habría escapado. Los oficiales dijeron que harían un informe, y ya estaban yéndose cuando uno de ellos se me quedó mirando fijamente. «No recuerdo haberlo visto nunca por aquí, ¿es usted forastero?», me preguntó el policía. Me pareció una pregunta extraña que no venía a cuento, pero decidí serle sincero. Le dije que así era, y chasqueó la lengua mirando a sus compañeros. Ellos sombríamente le devolvieron la mirada. Entonces volvió a dirigirse a mí. «Hágame un favor, señor. Preséntese mañana, si puede, a las 7 p.m. en el bar sobre la avenida principal al 435, y pregunte por un tipo llamado RF, amigo del oficial N y cuide sus espaldas». Yo no entendía nada, pero le dije que ahí estaría y finalmente se marcharon. La jornada continuó normalmente y terminó sin mayores imprevistos. Cuando salí de la oficina de correos, las aves recién estaban comenzando a cantar. Yo pensaba acerca de la súbita aparición de aquel extraño personaje, en la extraña conversación que mantuve con el oficial N y en qué querría de mí ese tal RF, quienquiera que sea. No había caminado ni 2 cuadras, cuando la pierna comenzó a dolerme horrores y el olor a mierda y sangre volvió. Volteaba a cada lado como un loco esperando encontrarme a aquella persona, pero no pude divisarla por ningún lado. Llegué a casa lo más rápido que pude, con la pierna doliéndome horrores de nuevo. Cerré la puerta, y con la intención de ir a acostarme, me dirigí hacia las escaleras, y fue en ese momento que comencé a sentir aquel horrible olor, mucho más fuerte que antes, como si el origen que aquel aroma estuviera a pocos pasos de mí. Me quedé estático, con miedo de que aquel individuo estuviera ahí dentro conmigo, en la oscuridad, y pegué un salto cuando oí al picaporte girar fervientemente tras de mí. Alguien afuera intentaba abrir la puerta.
Grité, el picaporte cesó de moverse, y corrí escaleras arriba. Entré a mi habitación, cerré la puerta con llave, y puse una biblioteca a modo de barricada. El olor persistió por horas, puede que hasta las 11 de la mañana, y luego se fue. Durante la mañana, noté una extraña mancha en mi pantalón, sobre la cicatriz de la herida de mi pierna, y al quitármelo, pude ver una gran supuración de pus, y una mancha roja alrededor de la cicatriz. No sabía cómo, pero se había infectado. A las 12, sin haber dormido nada, me armé de valor, bajé, y al no haber moros en la costa decidí comer algo y luego me dirigí a la clínica. Me dijeron que en efecto, estaba infectada. Les pregunté que si no sería causa del clima, ya que yo no era de ahí, pero me dijeron que era imposible. Me recetaron antibióticos y me enviaron a casa, de donde no salí hasta las 7 menos 10, para encontrarme con este tal RF a las 7 en el bar. Al entrar a la hora acordada, crucé la mirada con un hombre sentado en la barra. Este hombre parecía unos 10 o 15 años más grande que yo, se estaba quedando calvo, y su cabello y barba eran blancos. Llevaba una chaqueta de cuero marrón y jeans azules. Era la única persona que no se hallaba en compañía, y por la rapidez con la que me vio apenas entrar al bar me hizo pensar que estaba esperando a alguien, y que ese alguien debía ser yo, por lo que me senté a su lado. ¿RF? ¿Eres amigo del oficial N? Le pregunté, a lo que me respondió afirmativamente. Le pregunté que para qué quería verme, pero se limitó a responder que esperábamos a alguien más. Permanecimos en silencio hasta que otro hombre entró al bar. Un tipo corpulento y completamente calvo, parecía más o menos de mi misma edad. Se hacía llamar JS. Nos saludamos y pedimos un trago cada uno. Noté que llevaba un grueso sobre A4 consigo. Nos enteramos que eres nuevo por aquí, un forastero. Dijo RF. ¿Y qué con eso? Les pregunté. A raíz del episodio que sufriste anoche, tenemos que explicarte un par de cosas. El oficial N, un amigo nuestro, nos contó sobre cómo entraron anoche a la oficina de correos durante tu turno. Explicó JS. Creo recordar que le mencionaste, según sus palabras, un horrible olor a heces, sangre y animal muerto, ¿cierto? Algo sobre un rastro de sangre, la inexplicable manera en la que entró aquella persona al edificio, y no recuerdo qué más, ¿verdad? Yo asentí observando y escuchando con curiosidad. Me preguntaron cuánto llevaba aquí, y les respondí que me había mudado hacía 2 semanas apenas. Y adivino que desde que llegaste aquí has sido perseguido por un extraño individuo de prendas raídas, acertó RF. Asentí de nuevo enérgicamente y les pregunté que cómo sabían eso, ya que no recordaba haber compartido esa información con nadie en el pueblo, ni se lo había comentado al oficial en la noche anterior. RF y JS se miraron como quienes se preparan para dar malas noticias. Porque no eres el primero ni el último quien es perseguido por él. Dijo RF. Aquí en el pueblo se lo conoce como el Mefer. ¿El Mefer? ¿Y quién es? Pregunté yo, desconfiado, pensando que quizás estaban burlándose de mí por ser nuevo en el pueblo o algo así. ¿O qué es? Añadió JS, la verdad nadie está seguro de si se trata de una persona o de algo más, algo que no puede explicarse mediante la lógica. A veces se comporta como un humano, y a veces hace cosas inexplicables. JS me pasó el sobre para que lo abriera. Dentro, había una amplia colección de primeras planas de periódicos de los últimos 5 años. Todas y cada una de las noticias referían a forasteros recién llegados al pueblo, muertos o aparentemente asesinados en extrañas circunstancias, como explosiones de gas, frenos cortados, desapariciones, aparentes suicidios en los bosques aledaños, etc. Esta cosa, prosiguió RF, se dedica a perseguir y acabar con la vida de forasteros como usted. Durante un par de semanas denuncian ser acosados por un individuo extraño, como el que tú has descrito anoche al oficial N. Todos terminan asesinados o desaparecidos, si es que no se marchan a tiempo. Nosotros hemos conocido a muchas víctimas de este ser, dijo JS, solo un par de ellos lograron irse a tiempo. Yo ya había llegado a la última de las noticias recopiladas, y al final del documento había un papel con un link de Google Drive escrito en él. La pierna comenzó a dolerme. Un pútrido olor llegó a mis narices y mi corazón se aceleró. ¿Qué es esto? Pregunté refiriéndome al link. Eso consérvalo. Es un vídeo, y el único avistamiento del Mefer captado en cámara. Fue grabado por 2 adolescentes hace un par de años. Fueron encontrados degollados en lo profundo de los bosques. Ve el vídeo, y si lo reconoces, te aconsejamos que salgas del pueblo cuanto antes. ¿Huelen eso? Preguntó RF. Por lo visto la gente también lo olía, porque comenzaron a salir en tropel del bar. Es él. Dije yo.
Salimos del bar, RF y JS estaban a punto de irse cuando se escuchó el grito de un hombre dentro del bar. 2 segundos después, el cantinero salió corriendo a la calle gritando que llamaran a la policía. Dicho y hecho, 5 minutos después, habían llegado 5 patrullas y una ambulancia, y toda la zona fue acordonada. El oficial N se acercó a nosotros. Le preguntamos que qué había ocurrido. Alguien había sido brutalmente asesinado en el baño de hombres. Luego les pregunto si me habían informado acerca de, entre comillas, eso. Respondieron afirmativamente, a lo que el oficial N se despidió de nosotros y entró al bar, mientras salían paramédicos llevando sobre una camilla a una persona cubierta por una sábana blanca, totalmente manchada de rojo. RF y JS volvieron a aconsejarme que hiciera mis maletas cuanto antes y nos despedimos. Yo volví a mi casa, pues aún faltaba media hora para entrar al trabajo, aunque no estaba seguro de si eso me importaba ahora. Mientras caminaba, pensaba en todo lo que había oído en el bar y en aquel hombre asesinado en el baño, y comencé a sentirme mareado y a tener escalofríos. La piel alrededor de la cicatriz de mi pierna se sentía caliente. Recordé las noticias de forasteros muertos. Todos murieron a las 2 semanas de haber llegado al pueblo, y mis 2 semanas se habían cumplido hacía un día. Se me ocurrió la oscura idea de que quizás ese tal Mefer estuviera esperando que entrara al baño del bar para asesinarme, pero desgraciadamente alguien que no tenía nada que ver se interpuso en su camino. Llegué a casa tan rápido como pude, encendí las luces, tomé mi laptop y me senté en el sofá de la sala de estar, de espaldas a la cocina. Escribí en el navegador el link de Google Drive y le di a Enter. Era un vídeo de baja calidad. En la primera toma, se veía a 2 adolescentes alejándose del pueblo, entrando a los bosques, riendo y bromeando entre ellos. Uno de ellos filmaba y el otro iba adelante. Nada raro por ahora, solo 2 amigos caminando por los bosques aledaños. En la segunda toma, pudo verse lo que parecía ser una casa destartalada de ladrillo entre los árboles, en una colina bastante alejada de donde se encontraban los amigos. En la tercera toma, ya habían llegado a la casa y se veían dispuestos a entrar en ella. Inmediatamente comenzaron a quejarse de un horrible olor a mierda y animal muerto. Por dentro, la casa estaba completamente arruinada. Basura y madera podrida esparcida por el suelo, manchas negras en las paredes, excrementos aquí y allá, etc. Fue cuando captaron un charco de sangre en el suelo, que se escuchó un fuerte estrépito que parecía provenir de una habitación oscura apenas a 3 pasos de donde estaban ellos. Apuntaron la cámara hacia dicha habitación, y pudo verse como una mano blanca manchada de sangre se sujetaba del marco de la puerta desde adentro. Un segundo antes de que los 2 amigos salieran corriendo, pudo verse como un rostro se asomaba desde dentro de la habitación, un rostro tan pálido como la leche. El video no tenía muy buena resolución que digamos, pero parecía que aquel ser no tenía nariz, sino 2 orificios nasales en su rostro. Sus ojos parecían ser completamente negros y por lo que se había alcanzado a ver, tenía manchas de sangre alrededor de su boca. Los amigos salieron corriendo y gritando de la casa sumidos en un terror total hacia el bosque, y el video terminó. Aquellos niños fueron encontrados degollados en el bosque. Me quedé sentado en el sofá, observando el último fotograma del video, sintiéndome enfermo y deprimido. Pero no era solo por el video que acababa de ver que me sentía así. Miré mis manos, la piel tenía un tono moteado preocupante y comencé a sentirme afiebrado, sin fuerzas. Definitivamente no podría ir al trabajo así, aunque a esas alturas estaba replanteándome el seguir viviendo en aquel pueblo. Apagué la laptop y me recosté en el sofá. Un par de minutos después, la luz se cortó. Me levanté para ver si solo era mi casa o toda la cuadra, y me arrepentí al instante, porque tuve que agarrarme de un mueble para no caer al suelo. Me acerqué a una ventana, y pude ver que solo era mi casa la que se hallaba en penumbras. No entendía qué estaba pasando, ni qué estaba pasándome a mí. De pronto, comencé a oír ruidos en la parte de atrás de la casa, cerca de la puerta que daba al patio trasero, y un horrible pero ya conocido olor inundó toda la casa. Mi corazón comenzó a latir cada vez más fuerte y me asomé por el pasillo que daba a la puerta del patio trasero. De afuera solo entraba la poca luz que llegaba de las casas de mis vecinos. Se oyó un golpe y vidrios rotos. Yo me quedé completamente petrificado, sin apartar la mirada de la puerta, cuando oí pasos dentro de la casa. Mis ojos, que ya estaban adaptándose a la oscuridad, notaron que había algo en la oscura cocina, algo que me vigilaba, que me observaba sin quitarme los ojos de encima. Sentía su pútrido olor y su malévola presencia en la cocina de mi casa, apenas a 3 metros de donde yo estaba parado.
Ahí estaba el Mefer, delgado, de ojos casi completamente negros, inexpresivo, rostro blanco como la leche, 2 rendijas en lugar de nariz, manchas de sangre en la comisura de la boca y las manos, un raído buzo marrón con capucha, manchado y roto, y un pantalón en iguales condiciones. Estaba ahí, parado en la oscuridad, solo mirándome sin demostrar la más mínima emoción humana. Intentaba no moverme ni parpadear, pero la pierna comenzó a dolerme horrores y me fue imposible mantener los ojos abiertos. Durante las milésimas de segundo que mantuve mis ojos cerrados, aquella cosa pareció acortar la distancia entre nosotros. Grité, y sin importar cuánto me doliera la pierna, corrí escaleras arriba como no había corrido en mucho tiempo. Al llegar al primer piso, miré hacia abajo, y ahí estaba el Mefer, en el primer escalón, sin apartar la vista de mí. Corrí y me encerré en mi habitación. Cerré la puerta y volví a poner una barricada. El picaporte comenzó a sacudirse con violencia mientras intentaban empujar la puerta desde el otro lado. Yo retrocedí hacia mi cama, sudando frío, con fiebre y a punto de desmayarme. Si aquella cosa lograba entrar, no tendría escapatoria, salvo arrojarme por la ventana de la habitación y meterme en el auto. Como aquel ser no cesaba en sus intentos de irrumpir en la habitación, tomé las llaves del auto que estaban sobre la mesa de luz, abrí la ventana y sin pensarlo 2 veces, me lancé. Caí en el pasto del patio sobre mi pierna buena, haciéndome daño en el tobillo. Sentí rápidos pasos en el interior de la casa y supe que el tiempo apremiaba. Corrí hacia el auto y me metí dentro. Mi vista se nublaba y estaba empapado en sudor, y aún así, estaba helado. Debía dirigirme a la clínica lo más rápido posible, y ahí estaría a salvo. Encendí el auto y lo puse en marcha. Miré hacia atrás, y ahí estaba aquella persona, cosa o lo que fuese, parada en el pórtico de la casa. Hice un par de calles y doblé hacia la avenida principal. Estaba a punto de desmayarme. Mis extremidades dejaban de responder por segundos. Mi cabeza se ladeaba. De pronto, el interior del auto se iluminó, oí la bocina de un camión y todo se oscureció. Cuando desperté, me encontraba en una camilla de hospital. La luz del sol se colaba por la ventana. Quise levantar la cabeza, pero no pude. Me dolía todo el cuerpo y estaba casi completamente enyesado, además de conectado a suero. Proferí un gemido, y alguien se acercó a mí. Era mi hermano. Me explicó lo que había pasado. Me desmayé en el auto y sufrí un accidente de tráfico. Me llevaron a la clínica del pueblo, donde descubrieron que tenía una septicemia avanzada, producto de una infección en la cicatriz de mi pierna, cosa que los doctores no supieron explicarme, aunque claro, yo ya había deducido su origen. Había sido la influencia del Mefer la que me había enfermado. Cuando entré a la clínica me hallaba en un estado crítico, así que lo mejor fue trasladarme a un hospital en la capital, mi ciudad natal. Allí recibí tratamiento para mi enfermedad y mis heridas. Según las enfermeras, estuve inconsciente 3 días. Quise contarle a mi hermano todo lo que había vivido, pero por alguna razón decidí no hacerlo. En su lugar, le dije que los pueblos pequeños no eran para mí, y que trabajar de guardia de seguridad no me gustaba porque me hacía recordar mis días en el cuerpo de policía, y que tendría que volver a su casa otra temporada. Apenas tuve a mi disposición un teléfono, avisé al gerente de la oficina de correos que ya no volvería y que enviaría a alguien a buscar mis cosas. Mientras tanto, la sepsis, como esperaba, se fue tan pronto como apareció. Estuve internado unas semanas en el hospital, pero finalmente me dieron de alta. Volví a instalarme en casa de mi hermano por un tiempo hasta que estuve curado por completo, conseguí trabajo de bibliotecario en la biblioteca pública de la ciudad y pude costearme una casa pequeña en los suburbios. Poco a poco comienzo a recuperarme, mentalmente más que nada, y a olvidar todo lo ocurrido en aquel pueblo. Pero aún así, a veces me despierto a mitad de la noche, asustado, temblando, con la idea de haber sentido fugazmente aquel olor a mierda humana, sangre y animal muerto, que anunciaba la llegada del Mefer, pero solo resultaban ser sueños. Me confortaba pensar que, aquella persona, ente paranormal, demonio, o lo que fuese, jamás saldría de aquel pueblo, al que parecía cuidar de forasteros como lo había sido yo. Sus motivos me mantuvieron muchas noches en vela, mas nunca logré llegar a un consenso, una explicación o una teoría de por qué el Mefer hacía lo que hacía, por lo que siguieron siendo una incógnita. Pero una cosa era segura, y eso era que, basándome en lo que me contaron RF y JS la noche de los sucesos, yo fui la tercera persona a quien el Mefer dio caza y vivió para contarlo.